En el video estaba diciendo que los datos de la realidad eh, bah, la digresión vino porque estaba diciendo que los candidatos no cumplen lo que dicen. Ahora están los videos, ojo candidatos, están los videos y las grabaciones. Bueno, si nosotros admitimos que la génesis de la conducta del hombre primitivo, vuelvo al hombre primitivo, la génesis de su conducta, de su comportamiento, el origen de su comportamiento, radica en el miedo, y que como respuesta al miedo hay un aumento de la agresividad, vamos a entender cómo, vuelvo a la época actual, los niños, cómo podemos ayudar a los niños a superar ese esquema. Un niño se angustia ante la idea del abandono por parte de los padres, por ejemplo. Lo asusta la oscuridad, como dije antes, no obtiene las cosas y llora, quiere algo y no sabe cómo obtenerlo y llora. Su nivel de información es menor que el de un adulto, su experimentación es escasa, y sin embargo los adultos lo reprenden y hasta le pegan. Yo pienso que esto es un disparate y la violencia familiar sobre los niños, sobre todo, hay que terminarla. Hay que a los niños explicarle cómo funcionan las cosas, explicarle cómo para obtener algo, cómo puede hacerlo, cómo puede ir o pedir autorización para tomar un alimento, por ejemplo. Bueno, explicarles. A los niños hay que explicarles. Y eso eliminaría en gran parte la violencia familiar. Si los adultos comprendieran a los niños, jamás los maltratarían. Maltratar a un niño es tremendo. Yo estoy muy en contra del maltrato a los niños. Bueno, el maltrato a cualquier ser humano, pero sobre todo a los niños, a los viejos también, pero a los niños, a los niños. A los niños hay que explicarles, hay que ayudarlos a crecer, explicándoles que aprendan cómo se hacen las cosas, cómo se generan las cosas, a madurar a través de la comunicación gestual, verbal, gráfica. Y por eso es importante que los niños dibujen, pinten, hablen, que hablen mucho, que pidan explicaciones. Las preguntas de los niños no deben molestar. A las preguntas de los niños hay que contestarle, siempre con la verdad. Eso de contestarle con cosas imaginativas, con cuentos de hadas y todas esas cosas, yo no soy partidario de eso. Esos cuentos debe acceder el niño cuando ya es más adulto, cuando es adolescente y sabe que eso es ficción. Entonces, leer un cuento de hadas como ficción literaria, bueno, ahí ya está en condiciones. Pero explicarle de chicos, meterle ficciones literarias de cuentos, yo soy partidario de que a los niños hay que explicarles la realidad. Cómo son, cómo funcionan las cosas. Y la imaginación, esa literaria, dejarla para el adolescente, que ya sabe cómo funcionan las cosas en la realidad y que el cuento de hadas es una ficción. Pero explicarle al chico los cuentos de hadas le van llenando a los niños un pensamiento mágico, lo van robusteciendo. Por eso es que hay que producir un cambio de pensamiento. En lugar de fomentar el miedo en los niños, asustándolos, diciéndole te voy a pegar, va a venir el cuco, va a venir el fantasma, va a venir esto, lo otro. Eso es un error gravísimo. Hay que incentivar su natural curiosidad y explicarle. Todos los mitos de represión usados contra los niños han sido la causal de enormes desdichas para la humanidad. Ahora, ¿por qué hago la asociación entre las ideas que presupongo yo que tenían los hombres primitivos y los niños? ¿Por qué planteo como una ensalada rusa, una colcha de retazos esto? Es mi sistema de popurrí también, de mezclar cosas, mezclar el pensamiento primitivo con el de los niños actuales, contemporáneos. Esta metodología, si se maneja con información científica, comparando los datos entre sí, datos aparentemente inconexos, como en un juego, por ejemplo, los juegos a los niños, los juegos que le hagan trabajar la relación de datos,
los juegos de niños donde se produce la averiguación de un dato científico. Me acuerdo yo cuando era niño, había un juego, se llamaba El Cerebro Mágico, donde había una pregunta y donde se prendía una lamparita. Si uno tocaba la pregunta y daba la respuesta correcta, se prendía la lamparita, me acuerdo de ese jueguito. Y las respuestas eran todas respuestas científicas, respuestas de la realidad. Ese tipo de juegos se puede hacer hoy en día con juegos electrónicos, donde intervenga datos concretos de la realidad y que el niño se acostumbre a manejar esos datos de la realidad y que encuentre la respuesta en datos concretos, no en fantasías. Dejar la fantasía para el adolescente, que el adolescente, lo que dije antes, que el adolescente lo tome como una fantasía, como una ficción literaria. La curiosidad es muy importante en los niños, hay que desarrollar esa curiosidad y contestarla con el pensamiento analítico crítico. No tanto lo que dije recién, tanto pensamiento de imaginación, más que a los niños hay que llenarlos de cuentos de hadas. No. Aquí viene un dato. Saber cómo funcionan las cosas, al repetir las experiencias, entender las relaciones entre una cosa y otra, crear, inventar herramientas para lograr mejores cosas. Y, sin embargo, a pesar de eso, seguían los miedos. En el hombre primitivo y en el hombre actual, seguían los miedos. Por ejemplo, ¿comprendía el hombre primitivo la muerte? ¿Qué pensaba ante el cuerpo sin vida de algún compañero, de algún homínido que se moría? O al matar a sus presas para alimentarse, ¿asociaba ambos acontecimientos? Es muy probable, dado el nivel de información que tenía y que también la poca memoria y los hechos rápidamente pasaban al olvido. El recuerdo es la permanencia de una imagen de cosas, personas o hechos sucedidos con anterioridad y archivados en las conexiones neuronales. Eso es el recuerdo. El hombre primitivo, esta capacidad de almacenamiento de su neurona en el recuerdo era muy primaria, muy primitiva. Y la característica de recuperar a nivel consciente por un acto de la voluntad era muy primitiva, muy difícil para ese hombre primitivo. Cuando no puede recuperar de forma por la voluntad, pero quizás se haya almacenado el dato, pero que está fuera de la memoria inmediata, está en una memoria, en un acontecimiento en una memoria muy lejana. Para recuperarlo, este homínido primitivo, que no tenía muy desarrollada esa capacidad de recuperación de recuerdos muy lejanos, quizás hacía algo parecido a lo que hacen los niños. ¿Quién recuerda sucesos de los primeros 3 o 4 años de vida? Es muy difícil recordarlo. Yo algunas cosas me acuerdo, pero en general son recuerdos muy lejanos de nuestra historia de vida. Un niño es muy difícil que se acuerde lo que hizo, lo que pensaba, lo que hacía cuando tenía 1, 2 años, 3 años, 4, es muy difícil. Salvo casos de niños muy especiales, niños prodigios, caso de Mozart. La información está, pero es muy difícil de recuperarla, sobre todo con un acto de la voluntad. En psiquiatría, en psicoanálisis, en psiquiatría se usan sustancias químicas, se logra producir la rememoración del evento así tan lejano. En psicología se busca a través de la asociación libre de ideas buscar esos recuerdos lejanos. En el hombre primitivo los peligros incesantes lo sometían a un estrés permanente que impedía la rememoración. Estaba siempre sometido a un estrés. Y se sabe por los restos fósiles que el promedio de vida era escaso, lo que dije antes, difícilmente superase los 20 años. No sé si llegaba a 30 años. Por los restos fósiles se sabe que andaba entre los 20 años, difícilmente superaba los 20 años, el promedio
de vida. El Homo, ya sapiens, ya el Homo sapiens, el hombre ya más moderno, fue organizándose en grupos y con tareas específicas. Allí comienza la estructuración social, que fue generando un mejor control sobre las cosas de la vida cotidiana. Pero también se inicia la pérdida de su libertad. Al delegar en otros, se establece de manera consciente la jerarquía, que es algo básico, una característica básica que yo señalo en el Homo sapiens y el homínido primitivo, la jerarquía. Porque al agruparse, al formarse grupos humanos, se establece ya de manera consciente la jerarquía. Antes de agruparse, el predominio se manifestaba en forma transitoria. El más fuerte tenía el control o el dominio de la horda primitiva, pero al organizarse en grupos mayores, se acuerda, se acepta de manera más permanente a un jefe de la horda. Se le da jerarquía al jefe de la horda de manera más permanente. Ya suponemos que habría aquí un lenguaje primitivo, gutural, un lenguaje probablemente tan primitivo donde abundaban las consonantes y pocas vocales. Esto es una presunción de los que estudian esta parte de la paleoantropología, la formación del lenguaje. Lo más probable es que el lenguaje fuera muy escaso y los gestos muy abundantes. La comunicación gestual, por eso que estos gestos que hago yo con la cara, con mi rostro, para enfatizar mis ideas, estos gestos eran mucho más exacerbados en el hombre primitivo. Hacía gestos que trataba de acompañar con voces guturales, probablemente ahí se fueron desarrollando las consonantes, según los estudiosos las vocales aparecen después, y los ademanes, lo que hacía con las manos. Para llamar a alguien, haría así, y con la mano, con los brazos, le haría un gesto de acercate, vení, para que el otro se acercara. Todo esto llevó siglos, miles de años. Todo esto fue muy lento. Ahora lo estoy diciendo así en forma más rápida, pero todo llevó la comunicación, sobre todo la manifestación verbal, fue muy lenta. Lo más notable era la manifestación, así la comunicación gestual y por los ademanes. Ojo que en la vida moderna se suele dar énfasis, lo que dije antes, con los gestos con la cara y ademanes con las manos. En un relato se le da énfasis. Esto nos lleva un poco al lenguaje primitivo. Nosotros usamos el lenguaje primitivo, gestual y por los ademanes, lo llevamos a enfatizar lo que decimos oralmente. Es un resabio primitivo. Por eso que, lo que dije antes, se considera que hay un dato. Este resabio primitivo de la abundancia de gestos y de ademanes se asocia en el siglo XX sobre todo a los neuróticos, a los grandes neuróticos. El uso de un lenguaje claro, adecuado, conciso, quizá nos ayude a disminuir el nivel de agresividad. Cuando las palabras no alcanzan, se levantan los puños. Yo recuerdo la gran gesticulación de Hitler y de otros dictadores. El gesto amenazante es muy usado por algunas especies de primates. Los gorilas se golpean el pecho, que les retumba como un tambor, en señal de autoridad y exigencia de sumisión. Los gorilas. En los grupos de gorilas, tanto el macho dominante como el resto tienen una importancia enorme, la cantidad de ritos y de gestuales. Pero claro, los gorilas no hablan. El hombre primitivo también tendría una enorme variedad de gestos, de ademanes. Son un elemento fundamental en el origen de los ritos y de la comunicación.
Pero en el hombre actual tenemos la palabra. A lo sumo enfaticemos con la cara, con el rostro. Pero no usemos los puños. Para enfatizar la acción, usar el puño y golpear. O el puño en alto, bueno, los gestos de líderes políticos. Los ritos o ceremonias son otro resabio de ancestros, y probablemente los ritos y ceremonias están asociados a un deseo de obtención de cosas. Y de ahí viene todo lo que estuve hablando en videos anteriores sobre la magia. Aquí está la relación de este video con la magia. Los ritos, ceremonias, para obtener deseos, obtención de cosas, están relacionados de manera directa con la magia. El pensamiento mágico se exterioriza con abundancia de gestos, ritos, ceremonias, que pretenden inducir el hecho extraordinario o mágico que se desea. Complementar los deseos a través de una ceremonia, las reglas precisas de todo ritual nos dan la pista del mecanismo usado por los cerebros de quienes las practican. Los chamanes, los magos. Miedos, agresividad, deseos, imaginación, memoria, gestos, ritos, reglas, autoridad. Primitivo, niños, sociedad enferma en el siglo XX. Ahí está la relación que yo voy haciendo, aparentemente inconexa. Estos conceptos van marcando el pensamiento mágico. Al delegar se pierde libertad, pero es imprescindible delegar. Se admite que al organizarse socialmente es necesario el predominio de algunos sobre el resto. El argumento es fijar reglas para la convivencia. Ahí nacen las costumbres y el derecho. El derecho. ¿Quién la fija? Se dice que esto crea la necesidad de una autoridad que lo haga. Una autoridad que fije la regla y que organice el derecho. Es el origen de las sociedades modernas. La horda necesitó un jefe para establecer las reglas y hacerlas cumplir. Los humanos del pasado y de la actualidad hacemos algo parecido. La importancia de los deseos y la imaginación se manifiesta en toda su intensidad. Desde los prehomínidos hasta el Homo sapiens primitivo, la información que pululaba por sus incipientes cerebros, es altamente probable que fuera de naturaleza perceptiva y escasamente analítica. Estoy ya resumiendo. El hombre primitivo fuera más perceptivo que analítico. El hombre primitivo observaba el medio ambiente, tratando de sobrevivir. Actuaban casi por programación genética. Sus pensamientos eran consecuencia directa de observaciones inmediatas. Muy poco recuerdo y las experiencias casi ni se transmitían. Solo las vivencias individuales los movían a actuar. Lo que estuve diciendo a lo largo de estos videos. Percibían y actuaban. Percepción, actuar. La actuación era muy inmediata. En este contexto, la necesidad de obtener presas para alimentarse en los homínidos primitivos carnívoros u omnívoros los obligó a comunicarse, al principio por gestos y luego desarrollando un lenguaje. La necesidad de organizarse en grupo para cazar presas y alimentarse, esa necesidad los obligó a organizarse en grupos, y esa organización en grupos para poder cazar en grupos los obligó, les creó la necesidad de comunicarse. Al principio se comunicarían por gestos, algo dije antes, por gestos, por ademanes, vení, juntos vamos a atacar a ese animal, gestos, ademanes con las manos. Pero eso fue desarrollando paulatinamente el lenguaje, lo que dije hace un rato. El lenguaje se fue desarrollando por la necesidad de actuar en grupos. El agruparse fue originando la necesidad de un lenguaje para poder comunicarse.
En los herbívoros, comedores de frutas o de raíces, probablemente la comunicación era bastante menor. Por eso quizás fueron determinados por sus congéneres carnívoros. Esta es una suposición. Las distintas variedades de Australopithecus, el afarensis, el anamensis, y luego las dos ramas, la primera rama con el africanus, el Australopithecus africanus, el robustus y el bolsei, todos son restos fósiles que están ya encontrados y estudiados. Esta rama se fue extinguiendo hace aproximadamente 1 millón de años, mientras que la segunda rama evolucionó hacia el género Homo. El Homo habilis sería el primer Homo, y su descendiente lineal es el Homo erectus, que se extendió ampliamente por Europa, por África, primero por África, después por Europa, por China y por Java. Y este era carnívoro, o omnívoro. O sea que el otro era más pequeño, este era un poco más grande, más desarrollado, más agresivo. El otro probablemente era menos agresivo. Y se fue extinguiendo. Por eso que en el linaje nuestro, del Homo sapiens sapiens, está el Homo sapiens y el Homo erectus. Y finalmente este Homo erectus, que fue evolucionando hacia el Homo sapiens, comenzó a emerger en varias partes del planeta, hace más o menos unos 300.000 años. Y durante un lapso de 150.000 años aproximadamente, prosperó una variedad de estos Homo erectus y Homo habilis y Homo sapiens. Una variedad, yo lo menciono en otro video, del Homo neanderthal, que es pariente, es primo, es pariente colateral, es primo, se extinguió. Lo fueron extinguiendo los Homo habilis y los Homo sapiens más agresivos. También puede haber tenido taras genéticas. La otra teoría dice que podía haber tenido taras genéticas, debilidades, era más pacífico. Bueno, el Homo habilis y el Homo sapiens y el Homo erectus, bueno, nosotros y nuestros inmediatos antepasados lo liquidamos al Neandertal. Ya lo menciono en otro video de esto. Y bueno, ya estos seres ya eran bípedos, caminaban en 2 patas, tenían liberadas las manos, le facilitó enormemente el uso de piedra, de herramientas. Las respuestas ya empezaron a ser más rápidas, más concretas, bueno, fueron evolucionando. Pero el desarrollo de la imaginación fue haciéndose cada vez mayor y tomó lugar al de la observación. Porque observar es examinar con atención. Observar es examinar con atención. Percibir es la simple captación de los objetos a través de los sentidos. Imaginar es formar la imagen de algo en el cerebro. Una triste realidad es que los homínidos tendemos a dar respuestas aun cuando no se tengan los medios de alcanzar las respuestas correctas. El reemplazo en gran medida de la observación por la imaginación tuvo la consecuencia de dar esas respuestas incorrectas. El pensamiento mágico y de creencia que yo llamo y que investigo. La observación del primitivo es muy rudimentaria, casi una percepción. Le sirvió para dar alguna respuesta, pero también para respuestas incorrectas. Empezó a desarrollar la imaginación le daba respuestas incorrectas, y ahí hubo un manejo de cómo experimentar para dar, bueno, la respuesta correcta con la incorrecta, la imaginación con la experimentación. Y ahí empezó a desarrollarse la experimentación. Utilizar la imaginación para explicar las cosas, yo lo llamo una pseudoexplicación. Y esta pseudoexplicación da origen a una nueva forma de pensamiento, del pensamiento primitivo, del pensamiento mágico, del pensamiento. Vamos a desarrollar una nueva forma de pensamiento, como
intercambiamos la percepción con la observación, con la experimentación, vamos experimentando con ambas maneras, y todo eso paulatinamente lleva a lo que yo llamo, que voy a explicar en otro video, la pseudoexplicación imaginaria. Pero la explicación imaginaria la voy a dejar para otro video. Aquí doy por terminada esta explicación de cómo funcionaban los seres primitivos, cómo se supone que funcionaban, probablemente estudiando a los niños y cómo se conducen los niños, se entiende también ese modo. Lo que dije a lo largo de todo este video. Es para meditarlo, para pensarlo, y voy a dar por terminado este nuevo video. Será entonces hasta la próxima y bueno, chao.